Miedo. Ciertamente en la Biblia aprendemos de varios ejemplos, y ni siquiera los apóstoles escapan de este pecado. Pedro en primera instancia negó al Señor 3 veces por temor. Los apóstoles todos excepto Juan huyeron al momento de la crucifixión de su maestro. Judas por miedo decidió terminar con su vida, pero ¿qué es el miedo en sí? Viñes lo define así: fobo, tenía al principio el significado de huida, luego vino a denotar aquello que puede provocar la huida. Se traduce como miedo en Mateo 14. 26, 28. 4. Lucas 7. 16, Juan 7. 13, 19. 38, 20. 19. Cobarde. Se traduce, tenga miedo, en Juan 14. 27, y sin duda alguna los cobardes están en la lista de residentes del lago de fuego de Apocalipsis 21, 8. Si en algún momento usted ha pensado que el miedo no es pecado, le animo a que lea de nuevo Apocalipsis 21. Los cristianos tenemos una esperanza suprema. Si la Iglesia de Cristo hubiese sido destruida, el chance más grande sin duda alguna fue al cierre del siglo I e inicios del II siglo con Nerón, Dominicano, y otros emperadores más, pero eso no sucedió y todos ellos están muertos. Si ese era el chance más grande, entonces ¿de qué tenemos miedo? La Iglesia no debe temer al gobierno, ni a la Corte Suprema o a el presente electo, y ni mucho menos al avance de las denominaciones. El miedo es categorizado como pecado. Si no lo cree así, solamente observe la frase que Pablo usa respecto al miedo de Pedro en Gálatas 2, 11, era de condenar. Desde la antigüedad de hecho Dios estaba resguardando del miedo a sus principales piezas de batalla, como lo fue el general Josué al decirle a él: no temas ni desmayes, Josué 1, 9. Con miedo, es imposible conquistar una batalla. El salmista en Salmo 56, 3 expresa que cuando tenía miedo él depositaba su confianza en el Señor. Sin duda alguna Dios desea eso, espera que nuestro ser, nuestros afanes y nuestras cargas sean puestas en Él. El miedo es un pecado ya que arrastra consigo la inseguridad. Los primeros que deben deshacerse del miedo son los predicadores del Evangelio de Cristo, y 3 elementos fundamentales si usted quiere superar el miedo como predicador o como miembro del cuerpo de Cristo. 1. Prepárase bien. A pesar de que el movimiento anti continúa oponiéndose a las escuelas de predicaciones, han sido y continuarán siendo la sangre vital de la Iglesia. Le animó a que asistir a una de ellas sea su deseo, pero por sobre todo le exhorto a que busque una escuela o universidad de la Iglesia de Cristo donde puedan preparar predicadores competentes. Donde lo preparen como un verdadero profesional en la Biblia y a la misma vez donde la humildad sea un énfasis de la institución. Si usted no ha profundizado en las materias bíblicas a como debería, lamento mucho informarle que usted no va a conversar a nadie. Recuerde que Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras, Hechos 18, 24. 2. Desaparezca usted de la ecuación. Los predicadores que son exitosos son aquellos quienes no permiten que la atención se centre en ellos sino en lo que ellos están diciendo y enseñando. Hay muchos que asistieron a la escuela de Herodes, Hechos 12, 20 a 25, para lucirse en público y recibir alabanza de hombres. Cuidado. La gloria es de Dios siempre, Primera de Timoteo 1, 17, y es mejor ser ignorado por el público y que la gloria sea de Dios porque después es Dios quien nos va a exaltar. Santiago 4, 10. Como hombres siempre nos van a acusar de pecado y eso nos da miedo y aterroriza, pero si desaparecemos de la ecuación el resultado será el mejor de todos, igual a regresemos a la Biblia. En tal caso la Biblia es perfecta y jamás se equivoca, aunque yo sí. 3. Ser consistente. En esta semana hablaba con un hermano que insistía en esto de la consistencia y defendía cierto asunto cuando un minuto después atacaba aquello que defendía anteriormente. Muchos hermanos ni siquiera saben qué es ser consistente. Amigo, una persona puede estar equivocada, pero al mismo tiempo ser consistente, aunque le suene extraño. Nosotros, en la Iglesia de Cristo, estamos en la verdad y necesitamos ser consistentes. Es decir, morir predicando lo mismo, sosteniendo las mismas verdades y posiciones doctrinales, aunque el mundo se dé vuelta, y vivir desacuerdo a esa verdad. Eso es ser consistente. Mis héroes sin duda alguna son aquellos hermanos que no tienen miedo a nada ni a nadie, que pueden debatir con el ateo más influyente del mundo y estar convencido que tal persona está en error y probarlo,
Tal como lo hizo el hermano Thomas B. Warren con el inglés Anton Aab, hermanos que no tienen temor de escribir artículos, predicar sermones, hacer conferencias o grabar videos exponiendo públicamente falsas enseñanzas y dejando en evidencia el error de hombres mentirosos y estableciendo la verdad. Aquellos hermanos que no tienen miedo ni al demonio mismo en persona, de esos quiero ser yo, de esos espero usted también pueda ser. No se trata de nosotros, ni de que somos orgullosos o arrogantes como algunos quieren acusarnos falsamente, no hay nada especial en mí o en usted, se trata del mensaje divino que proclamamos, Judas 3. Recuerde Hebreos 13, 6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amigo, hermano, Dios está de nuestro lado, Rom 8:37, no tema en lo absoluto lo que pueda hacer el hombre, Mateo 10, 28. ¿Es el miedo un pecado? Por Karen Barrios. El miedo es una emoción normal experimentada por los humanos al enfrentar un peligro o una situación que intuitivamente conocemos o sentimos mal. Las emociones son parte del diseño de Dios y nos ayudan a recopilar información para tomar decisiones y tomar medidas. La Biblia dice que siempre debemos proteger nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones porque seremos influenciados por lo que vemos, oímos y sentimos. La Biblia también señala que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo sino de poder, amor y una mente sana. Segunda de Timoteo 1, 7. ¿Cómo es que el miedo podría ser pecaminoso? Dios juzga el miedo tan severamente como cualquier pecado discutido en la Biblia. Caemos en un miedo pecaminoso cuando lo cambiamos por nuestra confianza en Dios. Cuando vivimos con miedo crónico en todo momento y nos negamos a creer en nuestro Señor Jesús. Cuando nos dejamos robar de nuestra paz y confianza en Él. Cuando dejamos que el miedo se apodere de nuestras circunstancias. Aunque, hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen, no temas, sin embargo, muchos de nosotros caemos en esta mentira engañosa. La elección de dejar de lado nuestra confianza en Jesús le otorga autoridad al espíritu de miedo para apoderarse de nosotros. El miedo puede paralizarnos de pasar al llamado de Dios para nuestras vidas y evitar que vivamos la vida al máximo. La zona de confort o lo que es familiar generalmente se prefiere al progreso. Hoy, te animo a creer y confiar en Jesús sobre tus circunstancias. Rompe este espíritu de miedo y asóciate con Él para creer que puedes ser sanado y terminar esta carrera de la vida con fuerza para ser todo lo que Dios te ha creado para que seas. Él te dice: no temas, Sión, no dejes que tus manos sean débiles. El Señor tu Dios está en medio, el poderoso salvará, se regocijará sobre ti con alegría, te tranquilizará con su amor, se regocijará sobre ti con el canto. Sofonías 3, 17. Oración. Padre Celestial, perdóname por asociarme con el miedo, por dejarme engañar en creer que mis circunstancias son más poderosas que tú. Por dejar que el ruido exterior robe mi paz y confianza en ti. Hoy, te entrego este espíritu de miedo y a cambio recibo tu paz, tu amor y tu protección sobre mí y mis circunstancias. Descanso sabiendo que te regocijas de mí con alegría y cánticos, calmando cualquier temor con tu amor. En el nombre de Jesús, oro amén. Referencias bíblicas sobre el miedo. Lucas 8, 35 y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. Y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Lucas 19, 21 Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Pedro 3, 14 Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Génesis 3, 10 Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 18, 15 Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, porque te reíste. Génesis 19, 30 Pero Lot subió de Zoar, y se asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Génesis 26, 7 Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana,
porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Por ventura, dijo, los varones del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Génesis 28, 17. Y tuvo miedo, y dijo, cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Génesis 31, 31. Y Jacob respondió, y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, por ventura me robarías tus hijas. Génesis 32, 11. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí, y a las madres con los hijos. Génesis 43, 18. Y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez hemos sido traídos aquí, para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Génesis 50, 21. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros niños. Así los consoló, y les habló al corazón. Éxodo 2, 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Éxodo 3, 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 14, 10. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Éxodo 34, 30. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Números 14, 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Números 21, 34. Entonces el Señor dijo a Moisés, no le tengas miedo, que en tu mano lo he dado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Números 22, 3. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Deuteronomio 1, 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Deuteronomio 2, 4. Y manda al pueblo, diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Deuteronomio 2, 25. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y se angustiarán delante de ti. Deuteronomio 3, 2. Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo, porque en tu mano yo lo he entregado a él, y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Deuteronomio 11, 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre la faz de toda la tierra que hollareis, como él os ha dicho. Deuteronomio 20, 3. Y les dirá, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no se ablande vuestro corazón, no temáis, ni tengáis miedo, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Deuteronomio 28, 67. Por la mañana dirás, quien diera que fuera la tarde, y a la tarde dirás, quien diera que fuera la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Josué 6, Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Josué 10, 8. Y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Jueces 7, 3. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Primera de Samuel 4, 7. Y los filisteos tuvieron miedo,
porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, que ayer ni anteayer no fue así. Primera de Samuel 14, 15 Y hubo miedo en el real y por la tierra, y por todo el pueblo de la guarnición, y los que habían ido a destruir la tierra, también ellos temblaron, y la tierra fue alborotada, y hubo miedo de Dios. Primera de Samuel 16, 4 Y Samuel hizo como le dijo el Señor, y cuando él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Primera de Samuel 17, 11 Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se conturbaron, y tuvieron gran miedo. Primera de Samuel 21, 1 Y vino David a Nob, a Ahimelech sacerdote, y Ahimelech salió a recibirlo con miedo, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo, y nadie contigo? Primera de Samuel 23, 3 Más los varones que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Primera de Samuel 28, 5 Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Primera de Samuel 31, 4 Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Segunda de Samuel 4, 1 Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo, y todo Israel se turbó. Segunda de Samuel 14, 15 Y que yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha puesto miedo. Mas tu sierva dijo en sí, hablaré ahora al rey, por ventura hará el rey la palabra de su sierva. Segunda de Samuel 19, 9 Y todo el pueblo porfiaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y él nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora había huido de la tierra por miedo de Abaslom. Primera de Reyes 1, 50 Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Primera de Reyes 1, 51 Y fue hecho saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, porque ha tomado los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Primera de Reyes 19, 3 Él tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Segunda de Reyes 1, 15 Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó, y descendió con él al rey. Segunda de Reyes 6, 16 Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Primera de Crónicas 10, 4 Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada, y pásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, y hagan escarnio de mí, mas su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y se echó sobre ella. Segunda de Crónicas 20, 3 Y Josafat tuvo miedo. Y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en todo Judá. Segunda de Crónicas 32, 7 Esforzaos y confortaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Esdras 3, 3 Y asentaron el altar sobre sus basas, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos al Señor, holocaustos a la mañana y a la tarde. Nehemías 4, 14 Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías 6, 9 Porque todos ellos nos infundían miedo, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Nehemías 6, 14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas, y también de Noadías profetiza, y de los otros profetas que hacían por infundirme miedo. Job 3, 17 Allí los impíos dejaron el miedo, y allí descansaron los de cansadas fuerzas. Job 23, 15 Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tengo miedo de él. Job 32,
6 Y respondió Eliú hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy menor de días y vosotros viejos, por tanto, he tenido miedo, y he temido de declararos mi opinión. Salmos 14, 5 Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Salmos 18, 45 Los hombres extraños se cayeron, y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Salmos 31, 13 Porque he oído afrenta de muchos, miedo por todas partes, cuando consultaban juntos contra mí, e ideaban quitarme la vida. Salmo 53, 5 Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmo 64, Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del miedo del enemigo. Salmo 78, 53 Y los pastoreó. Con seguridad, que no tuvieron miedo, y el mar cubrió a sus enemigos. Salmo 119, 120 Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Salmo 119, 161 Sin príncipes me han perseguido sin causa, mas mi corazón tuvo miedo de tus palabras. Proverbios 20, 2 Como bramido de cachorro de león es el miedo del rey, el que lo hace enojar, peca contra su alma. Isaías 8, 12 No llaméis, conjuración, a todas las cosas a que este pueblo llama conjuración, ni temáis su temor, ni le tengáis miedo. Isaías 8, 13 Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Isaías 31, 9 Y de miedo se pasará a su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice el Señor, a quien hay fuego en Sión, y a quien hay horno en Jerusalén. Isaías 57, 11 ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo, cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Isaías 65, 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz con miedo, porque sus partos son simiente de los benditos del Señor, y sus descendientes estarán con ellos. Jeremías 10, 5 Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados, porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Jeremías 20, 3 Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del calabozo. Y le dijo Jeremías, el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, miedo de todas partes. Jeremías 26, 21 Cuando el rey Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo, pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Jeremías 35, 11 Pero sucedió que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia subió a la tierra, dijimos, venid, y entrémonos en Jerusalén, por miedo al ejército de los caldeos y por miedo al ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Jeremías 37, 11 Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén por miedo al ejército de Faraón. Jeremías 46, 5 Porque los vi medrosos, volviendo atrás. Y sus valientes fueron deshechos, y huyeron a más huir sin volver a mirar atrás, miedo de todas partes, dijo el Señor. Jeremías 48, 43 Miedo y hoyo y lazo sobre ti, oh morador de Moab, dijo el Señor. Jeremías 48, 44 El que huyere del miedo, caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo, será preso del lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su visitación, dijo el Señor. Jeremías 49, 29 Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas, y todos sus vasos, y sus camellos, tomarán para sí, y llamarán contra ellos miedo alrededor. Ezequiel 2, 6 Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, porque son rebeldes, aunque te hallas entre espinas, y tú moras con abrojos, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel 3, 9 Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Ezequiel 30, 4 Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán su multitud, y serán destruidos sus fundamentos. Ezequiel 32,
23 sus sepulcros fueron puestos a los lados de la huesa, y su ayuntamiento está por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales pusieron miedo en la tierra de los vivientes. Jonás 1, 5 y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Miqueas 7, 17 lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo, y temerán delante de ti. Nahum 2, 11 que es de la morada de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león, y la leona, y los cachorros de león, y no había quien les pusiera miedo. Mateo 2, 22 Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido, por Dios, en sueños, partió para la región de Galilea. Mateo 8, 26 Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mateo 10, 26 Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 14, 5 Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Mateo 14, 26 a 27 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, fantasma es. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Mateo 14, 30 Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Mateo 21, 46 Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Mateo 25, 25 Por tanto, tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 28, 4 Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Marcos 5, 15 Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 9, 32 Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Marcos 10, 32 Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Marcos 11, 18 Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. Marcos 16, 8 Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Lucas 7, 16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 8, 35 Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Fin de este estudio. Gracias por escuchar. Se te agradece un me gusta, que te suscribas si no lo has hecho y compartas a otros para edificación. Si necesitas oración, escríbela en tus comentarios y como cada mañana oraremos por tu petición o necesidad. Dios te bendiga.